la clase. Bueno, no es el objeto de la unidad que empecemos a trabajar con electricidad a fondo, pero sí tenemos que reconocer dos o tres cuestiones que para nosotros son claves, que es el tema de la corriente, voltaje y potencia, ¿sí? Y esto se refiere a lo siguiente: si hacemos una analogía hidráulica, podríamos pensar en lo siguiente. Les pido especial atención sobre todos aquellos que no están en el tema. Acá tenemos dos tanques de agua, el tanque de agua A y el tanque de agua B, un conductor o una cañería que me une los dos tanques. ¿Mm? Y tengo una llave entre medio, una llave de paso. ¿Qué pasa? La diferencia de agua que tenemos entre este tanque y este es lo que llamamos diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es el voltaje. Es la tensión que tenemos en el enchufe de nuestra casa, ¿no es cierto? En este caso, en Argentina, es 220 volts. 220. Javier, ustedes también tienen 220, ¿no? Sí. Sí. 120, pero más de 110. Ah, 110. Sí. Bueno, eso es lo que se llama diferencia de potencial, que en este caso es la tensión o el voltaje. Lo voy a escribir, voy a ser claro, si no, la tensión. Y un amplificador lo que hace es eso, es una fuente de voltaje. Un amplificador atrás hay un borne positivo y negativo y lo que propone en su salida es una diferencia de tensión o un voltaje en sí. Nada más. Ahora, el agua que circula de este tanque a este, cuando yo abra esta llave, el agua va a comenzar a circular de acá para acá. En este caso el caño sería el conductor, o sea, el cable, y el flujo de agua, ¿sí? El caudal de agua que circula de acá para allá sería la corriente. La corriente la vamos a expresar, la vamos a representar con la letra I, que sería la corriente. Y para nosotros la unidad es el ampere. Voy a abreviar ahí. ¿Qué pasa? Si yo abro más la llave, voy a tener un flujo o un caudal de agua mayor, y si cierro más la llave, voy a tener un caudal menor. Va a pasar más o menos agua. Bien, esa llave entonces no es otra cosa que la resistencia, la oposición al paso del agua o la oposición al paso de la corriente. Entonces esa llave es lo que nosotros llamamos resistencia. La vamos a expresar en ohm con el simbolito omega, que no lo tengo acá justamente. Y eso es todo. Con esos tres parámetros vamos a entender qué es lo que pasa. Fíjense, piénsenlo desde acá, por favor, sobre todo el que no tiene relación con la parte eléctrica. Si yo abro más la llave, voy a tener más corriente en el sistema. Eso significa que la oposición al paso del agua es menor, o sea que la resistencia es menor. Bien, pensemos en el enchufe de nuestra casa, se lo dibujo. Tengo mi enchufe acá y le voy a dibujar solamente el positivo y el negativo, ¿sí? Me voy a olvidar de la tierra ahora. Bueno, yo tengo un positivo y un negativo. Si yo agarro un cable, pongo el cable acá y conecto el cable para este lado, estoy pasando del positivo al negativo sin ninguna oposición al paso de la corriente. Lo que va a suceder acá, voy a tener el flujo de corriente máxima y va a saltar la térmica de acá de mi casa, ¿sí? Avisándome que estoy colapsando el sistema porque estoy pidiendo la corriente máxima a mi instalación. Porque no hay oposición al paso de la corriente. Es como que esta llave la rompí, quedó totalmente abierta y pasa todo el agua de golpe para este lado y colapsa todo. Ahora, cuando yo coloco algo entre medio, como una lamparita, por ejemplo, no sé, si tengo para acá, a ver si puedo buscar una lamparita, bueno, una lamparita, y de la lamparita vengo para acá, bueno, ahora esa lamparita es una oposición al paso de la corriente. La corriente viene, pasa por la lamparita, se pone incandescente en el filamento, sigue su curso, pero equivale a que yo haya abierto la llave un poco, no del todo. Bueno, todos estos elementos que puedo colocar, la lamparita, un ventilador, un equipo,
un parlante, lo que sea, presentan una oposición al paso de la corriente. Cuando la oposición al paso de la corriente es menor, tengo corriente máxima en el sistema, por lo tanto vamos a ver que es la potencia máxima, y cuando la oposición es total, no hay circulación de corriente en el sistema. Y acá aparece el concepto este de potencia. La potencia no es otra cosa que el voltaje por la intensidad. ¿Mm? Sin complicarnos mucho, ¿sí? Me concentro en la intensidad. Por un momento la intensidad. La intensidad es la corriente. ¿Qué pasa si la corriente sube? Fíjense que es directamente proporcional. ¿Mm? Si la intensidad sube, la potencia también sube. ¿Qué tengo que hacer para que la corriente suba? Bueno, tengo que achicar la resistencia o la oposición al paso de la corriente en mi sistema. Piensen siempre en esto. En el enchufe de su casa, si yo agarro un cable, acá no lo hagan por favor, pero agarran un cable de positivo y lo conectan al negativo, yo le estoy ofreciendo la posición mínima al paso de la corriente, por lo tanto tengo la corriente máxima, o sea, esto sube al máximo y la potencia del sistema es máxima. No lo hagan, pero es simplemente para ilustrar un poco el ejemplo. Bueno, considerando esto, pensemos en un altavoz y podríamos tener lo siguiente. Esto sería un diagrama de un circuito. Esto que está acá es una fuente de tensión, eso es una resistencia, y esto es una corriente, la I es la corriente que tenemos en nuestro sistema. Esta fuente de tensión no es otra cosa que el amplificador. Entonces le vamos a poner acá amplificador. Ramiro, ¿la resistencia que sería algún aparato que se enchufa? Sí, en este caso es el altavoz, por Claro, ejemplo. El altavoz o parlante, como quieran llamarlo, ¿sí? Altavoz, parlante, o la caja completa que trae un speaker, un parlante más un driver, eso ofrece una oposición al paso de la corriente. ¿el amplificador que sería la llave? No es la llave. No, Ah. el amplificador sería el enchufe de tu casa. Bien. ¿Sí? Donde vas a conectar este elemento. O sea, esto lo podés pensar así. ¿Para qué voy a poner altavoz? Esto lo podés pensar. Este es tu amplificador al cual vos conectaste un altavoz, o este es el enchufe de tu casa al cual conectaste una lámpara. ¿Sí? Un cable con una lamparita. ¿Sí? O este es el enchufe de tu casa y esta es la computadora que tenés conectada en este momento al enchufe de tu casa. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, y voy a tener una intensidad, voy a tener una corriente en el sistema. Y la relación de la corriente es la siguiente. Es todo lo que está ahí arriba, pero yo se los voy a simplificar, obviamente, con una planilla Excel para que ustedes después experimenten un poco. Pero pensemos en lo siguiente. A ver, razonemos esto. Si la resistencia baja, la resistencia es menor, esto baja. ¿Qué pasa con la corriente? ¿La corriente se mantiene, baja o sube? Aumenta la corriente. Exacto, ¿no es cierto? Si la oposición baja, piensen como que es una manguera. La resistencia es el flaco que me está pisando la manguera y no deja pasar el agua. Ahora, el flaco se levanta la pata de la manguera y el agua empieza a fluir a caudal máximo. ¿Mm? Eso es lo que estaría pasando acá. Bien. En general, nuestros sistemas de sonido, nuestras cajas, nuestros altavoces, el fabricante me da una oposición y esta oposición se expresa en ohm y normalmente es 8 ohm. Después vamos a ver para qué nos sirve esto, pero la oposición al paso de la corriente de un parlante o de una caja es de 8 ohm. Listo, me quedo con eso, ya tengo un valor. Ahora, piensen que siempre que tenga más corriente, voy a tener más potencia. Bueno, esto lo podemos simplificar con la planilla Excel, ya les digo la A4, un momento. Creo que ustedes la tienen, igual se las voy a subir por acá por las dudas. Pero si tienen la carpeta de planillas Excel en el Drive o la bajaron completa, es la planilla número 4, que vincula estos aspectos de voltaje, intensidad, potencia, etc. En esta planilla
Vamos a suponer lo siguiente, que en nuestro sistema esperen que esta es la planilla 4. Fíjense que tengo distintas entradas. Lo que está en color son las celdas de entrada y este sería el resultado. Bien, pensemos en lo siguiente. En este sistema que les acabo de plantear, imagínense que este es mi amplificador, como decíamos recién. Mi amplificador resulta que cuando tengo la perilla al máximo, me está entregando, voy a poner acá amplificador, me está entregando una tensión de, lo voy a hacer chiquitito para que me dé todo redondito, ¿sí? No sé, 80, no, tampoco tan chico, 80 volts. Y yo conecté un altavoz que por defecto, como veíamos recién en las especificaciones, tiene una oposición al paso de la corriente de 8 ohm. La pregunta es, ¿cuál sería la corriente que tengo en el sistema? Bueno, pueden usar la planilla, la número 4. Ustedes conocen la tensión o el voltaje, 8 volts, y la resistencia que es 8 ohm. Entonces acá tienen tensión, 80 volts, e impedancia, perdón, acá abajo tenía que ir. Tengo que buscar corriente. Está todo en función, perdón, esta está todo en función de la potencia. Bien. Bueno, ya que estamos en función de la potencia, fíjense, tengo la tensión del amplificador es 80 volts, la impedancia, la oposición al paso de la corriente propuesta por el altavoz es de 8 ohm, y la potencia que tengo en el sistema es 800 watts. Eso es lo que está pasando. Puedo calcular, puedo ir cambiando los términos, voy despejando de acuerdo a la información que tenga. Si a mí me dicen que la potencia de mi amplificador es de 800 watts y yo le conecto un altavoz cuya impedancia es de 8 ohm, la corriente en el sistema es de 80 volts. ¿Lo ven ahí? De acá sí tengo. La tensión, 80 volts. Bueno, lo que tengo ahí es un ampere. Lo importante es que puedan ver o reconocer esto que les estoy marcando acá en este momento. Fíjense que yo estoy poniendo tensión e impedancia y me da la potencia. O bien, el fabricante normalmente de un amplificador me dice la potencia. Me dice, mira, este es un amplificador de 800 watts. Bárbaro, cuando está trabajando en su capacidad máxima es de 800 watts, perfecto. Si yo le conecto un altavoz cualquiera de 8 ohm, la tensión que voy a tener en el sistema es de 80 volts. Bueno, con esta planilla número 4 pueden investigar un poquitito. Pero lo que estaría sucediendo acá no es otra cosa que lo que tenemos graficado acá. Son las expresiones que están acá arriba. La intensidad va a ser siempre igual al voltaje por la resistencia, dividido la resistencia, perdón, en este caso 80 dividido 8. La potencia, voltaje por la intensidad, o potencia también es voltaje al cuadrado por la resistencia. Bueno, pero no quiero entrar ahí en detalle de esto, pero pueden utilizar la planilla Excel para entender qué es lo que está pasando. Ahora bien, ¿por qué es importante conectar bien los altavoces? Porque si yo en vez de poner una caja, conecto 2 cajas, por ejemplo, que me lo encuentro a menudo, sobre todo en los salones tipos iglesias, que me encuentro que han puesto otra caja acá, o una caja igual, ¿sí? Voy a dibujar de esta manera la resistencia. Pero resulta que la conectaron en serie. Luego vamos a ver esto de serie paralelo, pero la cosa es que no hay una caja, sino que hay 2 cajas acá, y cada caja es de 8 ohm. ¿Qué pasa acá? Cuando yo conecto 2 resistencias, va a depender mucho si las conecto en serie o en paralelo. Luego vamos a ver la diferencia, pero en este caso están en paralelo y 2 cajas conectadas de esta manera ya no son 8 ohm. De hecho, por estar conectadas en paralelo, la resistencia total, ¿sí? Esto lo voy a ver como toda una sola cosa, es de 4 ohm. ¿Qué pasa con esto? Ahora, la oposición al paso de la corriente no es de 8,
sino que ahora la posición al paso de la corriente es menor, es 4. Eso significa que voy a tener más corriente en el sistema. Esto va a crecer porque hay menor oposición al paso de la I, de la corriente. Y si hay menor oposición, va a haber más corriente. Y si hay más corriente, fíjense lo que va a pasar acá. Va a haber más potencia. De hecho, si vamos a la planilla, lo mismo que habíamos hecho, ¿qué pasa ahora si la impedancia en la primera celda, la tensión es siempre la misma, 80 volts, porque el amplificador está al máximo, es una fuente de voltaje? Ahora la impedancia cambia y es de 4. Fíjense qué va a pasar con la potencia. Es de 1600. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Si yo no respeto lo que me dice el fabricante del amplificador, el fabricante me decía, esto es una potencia de 800 watts, pero vos tenés que conectar algo de 8 ohm. Si yo no le hago caso y conecto 4 ohm, el amplificador va a tener que generar más corriente para tener más potencia y no va a alcanzar a disipar el calor y se va a quemar el amplificador. ¿Sí? Por eso, el fabricante me indica la potencia del amplificador, pero atrás me dice, esta es la potencia y esto es lo que vos tenés que conectar. No podés conectar lo que se te ocurra. Tenés que respetar la carga. La carga en este caso sería la resistencia o la oposición al paso de la corriente de los altavoces que están conectados al amplificador. Esto de serie paralelo luego lo vamos a retomar, no los quiero adormecer con esto ahora, pero sí la planilla número 4 van a poder empezar a vincular estas relaciones. Un momento que estaba... Sí. Me voy a ir subiendo el apunte, me parece. Fíjense, por ejemplo, si yo voy al amplificador, siempre en el mismo apunte, se me perdió el amplificador. Ahí está. Este es un amplificador de potencia o potencia. Y estas serían las especificaciones que me da el fabricante. Me dice, la potencia de este amplificador es de 450 watts por canal, por eso aparece 450 por 450 o más 450. Recuerden que el amplificador en realidad son dos amplificadores. Esto es un amplificador y este es el otro. Si lo miro desde atrás, ahí tengo la salida o la conexión de un canal de potencia y acá tengo la conexión del otro canal, ¿sí? Este podría ser de este canal y este podría ser de este. Y fíjense que me dice, este es un amplificador, este amplificador tiene una potencia de 450 watts por cada canal o en cada canal, siempre y cuando yo conecte una carga de 4 ohm. ¿Sí? Es decir, lo que voy a conectar acá, en el positivo y en el negativo de uno de los canales, va a ser una carga de 4 ohm. Que puede ser un altavoz o una caja de 4 ohm. Listo. Si yo le conecto una oposición mayor, en vez de 4 le conecto 8, lo puedo hacer, porque el fabricante me está avisando que sí puedo hacerlo, lo estoy viendo acá arriba. Me está diciendo que la potencia ahora por canal es de 250 watts, es menor, es más baja. Claro, porque tengo mayor oposición al paso de la corriente. Perfecto. ¿Le puedo poner una carga menor? Sí, le puedes poner 4 ohm, porque me lo está diciendo el fabricante acá arriba. Ahí arriba me dice que esto aguanta 4 ohm, perdón. ¿Le puedo poner 2 ohm? O sea, la pregunta sería, ¿qué pasaría si yo le conecto una carga, una oposición al paso de la corriente de 2 ohm? ¿Voy a tener más potencia o menos potencia que la que tengo ahora? Más potencia. Más potencia. menos resistencia. Sí, exacto. Tengo más potencia porque voy a tener más corriente. Al tener menos oposición al paso de la corriente, voy a tener más corriente y por lo tanto más potencia. ¿Puedo conectarle una carga de 2 ohm a este amplificador? No lo podrías quemar. Esa es la regla, ¿no? Exacto, exactamente. Le estoy pidiendo demasiada corriente y no va a poder disipar el calor producido
Esperen que se me quedó pegado y por lo tanto voy a dañar el amplificador. ¿Cómo lo sé? Porque el fabricante me está avisando en las especificaciones que estas son las combinaciones que yo puedo hacer. No puedo hacer otra. ¿Qué hace el fabricante en el frente del amplificador? No me dice, esto es una fuente de tensión de 100 watts. No, me dice, esto es un amplificador, lo que comercialmente se vea mejor. No sé, por ejemplo, de 450 watts por canal, porque se ve que el número es grande. Se ve más que 250, entonces me pone en el panel frontal o como un recurso de venta, me pone esto es un amplificador de 450 watts por canal. ¿Sí? Y eso se entiende que esa sería la potencia que entregaría, pero yo tengo que mirar las especificaciones para entender que esos 450 son a 4 ohm, que sería lo máximo que puedo exprimir al amplificador. ¿Sí? No puedo conectar 2 ohm. Claro que si yo le conecto 2 ohm va a generar más corriente, voy a tener más potencia, todo perfecto, pero no me va a durar nada el amplificador porque no va a poder disipar el calor. ¿Tengo otras posibles combinaciones? Sí. Tengo la posibilidad de estos dos canales del amplificador, canal izquierdo y canal derecho, convertirlos en un solo gran canal de amplificación, que todo esto sea un único canal de amplificación. A eso se le llama modo bridge, modo puente, que lo van a encontrar indicado acá arriba. Esperen que la gomita se me quedó enganchada. Ahí está. Modo bridge. Modo bridge significa que voy a vincular los dos canales. Para vincular los dos canales hay distintas formas. En algunos amplificadores yo utilizo solo una salida y tengo una opción que me dice modo bridge. En los más viejos, o bueno, muchos todavía lo sostienen, yo lo que hago es conectarme en vez de entre el positivo y el negativo, el altavoz, me conecto en un punto medio. Es decir, tomo este negativo y este positivo. En otros, lo que tengo que hacer es puentear otro con otro y sacar de acá. Y en este, no me acuerdo, pero ahí voy a acercar la imagen. Que seguramente está indicado ahí. Ahí está indicado, pero no alcanzo a verlo. La mayoría, digamos, todos los amplificadores tienen esta opción de modo bridge. Acá. Ahí me indica que no se ve nada, pero ahí me dice el modo bridge es así. Ahí me está diciendo cómo hacerlo. Por lo que deduzco, por lo que veo, aparentemente debería puentear este y llevarme la señal de acá y de acá. Eso viene indicado. Todos estos equipos están hechos a prueba de consumidor final, que no necesariamente tenés que ser un experto en audio para utilizarlos. Simplemente tenés que leer las instrucciones del fabricante y entender un poco las especificaciones técnicas, ¿sí? Por eso todo lo que yo vaya a utilizar es bien indicado. Simplemente tengo que saber encontrarlo, dónde está y poner voluntad para entenderlo. Ese es el modo bridge que va a surgir un poquito más adelante, modo puente, que lo que me permite es, en vez de tener dos canales de potencia, tener uno solo de mayor potencia. En este caso, en modo bridge, solo puedo conectar una carga, una oposición al paso de la corriente de 8 ohm. Ni más grande ni más chica. Si yo pongo una posición más grande, voy a tener menos corriente de la que el amplificador está preparado para trabajar y eso también me puede traer un problema. Bueno, para el amplificador, en principio, de hecho, el fabricante trata de simplificármelo así. Mirá, para que más o menos pueda comparar, esta es la potencia y esta es la carga que vos podés conectar. Después me da la respuesta en frecuencia, que ustedes ya saben, distorsión armónica y eso que después hablaremos de algunos detalles por ahí de equipos. Ramiro, una consulta. Sí, Javier. En el mismo ejemplo de 450 de potencia que está ahí Sí. en este amplificador, el parlante, ¿de cuánto tendría que ser? Porque, por ejemplo, hay parlantes que dicen 1000 watts
o 700 watts. Sí. Dándole a esta potencia está bien, porque se ve que está, digamos, Sí, tiene la potencia. ¿O cómo sería ahí? bien. Un poco respondiendo a la pregunta de Javier. Nosotros sabemos lo siguiente. Como recién vimos un altavoz, de hecho, vuelvo un poquito al altavoz que lo tenía acá arriba, esta es la página 11. Acá, 11.5. Mi altavoz tenía. El altavoz soportaba estas potencias que están acá. ¿Mm? La pregunta es, ¿cuál de estas potencias es la que realmente soporta el altavoz? Y eso tiene que ver con la señal de prueba, que lo vamos a ver después. Pero yo me voy a quedar ahora con que el altavoz soporta una potencia de 350 watts. ¿Sí? Puede trabajar hasta puedo tener una corriente circulando en su bobina que me dé una potencia de 350 watts y no más. Si me da más, se destruye el altavoz. Entonces, si yo conectara este altavoz, que fíjense que su oposición al paso de la corriente es de 8 ohm, tranquilamente puedo conectar este altavoz a la salida de este amplificador que veíamos recién. Puedo agarrar esta bornera de ahí y conectarme sin ningún problema. El tema es que este amplificador, cuando yo ponga su perilla de nivel al máximo, va a estar generando una diferencia de tensión o un voltaje que, conectado con 8 ohm, en este caso, me va a dar 250 watts. ¿Tendría algún problema yo hasta ahí? ¿Qué creen ustedes? No, porque, a ver, con la potencia, tal vez no. Con la Exacto, ¿no? potencia. No, en este caso no tendría ningún problema porque cuando yo conecto el altavoz 8 ohm, voy a tener una potencia en el sistema ya es el amplificador conectado con el altavoz, de 250 watts. Y yo sé que el altavoz soporta hasta 350 watts, o sea, nada, no pasa absolutamente nada. Pero si yo le conecto otro altavoz en serie o en paralelo, en este caso en paralelo, la impedancia empieza a caer, o sea, la resistencia, la oposición al paso de la corriente empieza a caer. O de hecho, cambio por un altavoz de 4 ohm y la potencia en el sistema sube. Si mi altavoz puede soportar hasta una potencia de 300 watts y yo le estoy entregando 450, en el sistema hay más corriente de la que el altavoz puede soportar y se va a quemar. ¿Sí? Generalmente lo que nosotros hacemos es sobredimensionar el altavoz, que el altavoz soporte una potencia bastante más alta que la que entrega o la que puede llegar a entregar mi amplificador, para que esto no ocurra. ¿Mm? El tema es el siguiente, que en términos generales yo me encuentro con que empiezan a conectar sin siquiera leer. Entonces me conectan un altavoz, una potencia que entrega, no sé, 1000 watts a 8 ohm, a un altavoz de 8 ohm que soporta hasta 300 watts y lo detonan en menos de una mañana. Entonces esto tiene que ser coherente. Luego vamos a ver que acá está el punto débil de todo esto, porque la potencia muchas veces no viene tan especificada de manera muy clara y suele confundir. Normalmente puede suceder esto, que es lo que por ahí propone una confusión. Cuando yo no tengo ni idea, voy, me compro un altavoz, llego a mi casa, lo abro y digo, esto 175 watts soporta, 350 soporta o 700. Bueno, me voy a quedar con que soporta 700 watts. Entonces le voy a lo voy a conectar a un amplificador, como decía Javier recién, que entregue una potencia de 700 watts. Bárbaro. Lo conecto y el altavoz dura 10 minutos y deja de sonar porque se quemó. Bueno, en realidad es porque yo tengo que saber cuál de estas tres potencias es realmente la que soporta el altavoz. ¿Sí? Esto simplemente podríamos verlo como un dato de control de seguridad para procurar la vida útil del altavoz. Que me diga qué tan fuerte va a sonar, y eso en absoluto. Lo que realmente me dice qué tan fuerte va a sonar es este parámetro que es la sensibilidad que teníamos acá abajo. Este parámetro que está ahí. Pero el fabricante suele presentar estos. Y como poder de venta, muchas veces en una casa de audio donde no manejan mucho de audio profesional, sino que venden electrónica, instrumentos, parlantes, lo que venga, el fabricante a veces te vende el altavoz por la potencia, como que sonaría más fuerte, que es totalmente erróneo, y
y lo utiliza como recurso de venta y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces ahí vamos a pisar un poquitito más fino algunas cuestiones que tienen que ver con justamente con eso. Vamos a pensarlo de la siguiente manera. Este sería mi sistema armado. Mi sistema armado es, salgo de la consola vuelca una señal de línea. La salida LR main, la señal con la que voy a alimentar el PA, el FO, podría ser, voy a redondear todo para que nos dé justito, un volt, una señal de línea. Yo ese volt lo conecto a mi amplificador, que antiguamente, hace 20 años atrás, se hablaba más del factor multiplicador que de la potencia en sí, porque es más simple. Cuando yo tengo un amplificador que me dice, mira, el factor multiplicador de este amplificador es de 80, yo lo que hago es lo siguiente: si yo conecto un volt, esto multiplica por 80, a la salida voy a tener 80. 1 por 8, 80 volts a la salida. Y esos 80 volts se encuentran con 8 ohm, ¿sí? Ahí tengo las relaciones, las expresiones, me van a dar 800 watts. ¿Por qué se los muestro de esta manera? Porque si yo vamos a hacer de cuenta que no respeto absolutamente nada, y en vez de entrar, por ejemplo, con un volt al amplificador, ¿sí? Observen este punto de señal de línea de un volt, yo agarro y el fader de la consola, el master, como solían hacer antiguamente cuando los amplificadores no tenían control o limitador en la tapa de entrada, necesitaban que el sistema suene más fuerte porque se habían quedado cortos. Bueno, subían el fader, el master, la salida LR del sistema, la subían, y en vez de entregarle 1 volt a la entrada del amplificador, le entregaban 2 volts. Y como el amplificador multiplicaba, en este caso seguía multiplicando por 80, es el factor multiplicador o el factor de ganancia del amplificador, 80 por 2 me da 160 volts. Y ahora 160 volts no son más 800 watts, sino que la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido la impedancia. En este caso, 160 al cuadrado dividido 8 me da 3200 watts. Es el mismo sistema, todo lo mismo, nada más que a mí se me ocurrió subir 3 dB el fader de salida de mi consola. Cambió todo, absolutamente todo, y lo más probable es que este altavoz, si no estaba preparado para trabajar con esta potencia, se va a quemar. Se va a quemar ese y los que estén conectados ahí, y si repetí esto en los otros canales, va a suceder lo mismo. Para que esto no suceda, los sistemas normalmente vienen preparados como para que cualquier usuario, hasta el más inexperto, por ahí llegue, empiece a conectar y funcionen y que medianamente esté todo protegido. El fabricante lo que hace es incorporar una instancia de protección, que no es otra cosa que un limitador, que antiguamente por ahí lo usábamos cuando salíamos del LR, la salida de la consola, poníamos un limitador de manera tal que por más que suban el fader, el limitador recortaba y la señal de salida era siempre la misma. La mayoría de los amplificadores tienen un limitador de protección incorporado en la tapa de entrada, que lo que hace es básicamente que si vos le das más de la señal que está esperando recibir el amplificador la va a recortar y te va a dejar como máximo 1 volt, por ejemplo. Entonces, por más que vos subas el fader, siempre va a tener 1 volt en la entrada, multiplica por 80, 80 volts, 800 watts, y listo. Esto, el amplificador me lo hace saber porque se enciende un clip de color rojo en el frente, en la tapa de entrada, y muchas veces cuando excedo ese nivel nominal de operación, nivel de entrada, el amplificador es como que te dice, bueno, ya basta, y ¡pac!, te corta el audio. Entonces, una de las preguntas recurrentes, por ahí me dicen, sobre todo insisto con las iglesias porque van cambiando, por ahí el operador me dice, no, el sistema de repente está sonando y se corta. Sí, se corta porque le estás mandando un nivel de línea más allá del nivel de operación del amplificador. Entonces el amplificador te está limitando y llega un momento donde te corta el audio y hasta que no bajes el fader de la consola un poco, el master, no arranca otra vez. No sé si les habrá pasado esto, pero es muy probable que en algún momento en algún armado les haya pasado. Para esto vamos a usar por ahí la planilla 3, que me involucra justamente
todo esto, factor multiplicador, etcétera, que está bárbara porque resume todo y no vamos a entrar a calcular manualmente. En la planilla 3, a pie de página, ustedes tienen lo siguiente. Por ejemplo, algo que vamos a usar permanentemente. Cuando a mí me da la sensibilidad del altavoz, hace un ratito decíamos que el fabricante me decía que la sensibilidad del altavoz, de la caja Yamaha, era de 97 decibeles cuando recibe un watt. Perfecto. Entonces yo voy a volver acá. No, acá. Sensibilidad a un watt un metro, me dice que es de 97 decibeles. Perfecto. Voy a cargar en la planilla de Excel. 97 decibeles a un watt. ¿Cuál es la potencia no máxima, no como dice máxima acá, sino que ¿cuál es la potencia que puede soportar el altavoz antes de quemarse? Bueno, el fabricante me dice que la potencia son 350 watts. Insisto, después vamos a ver la diferencia entre estas tres, ¿sí? Pero 350 watts. Bárbaro. O sea, que el altavoz ese va a sonar cuando reciba un watt, me va a generar 97. Ustedes vean ese dato que está ahí. Pero cuando yo lo conecte con mi altavoz, con mi amplificador, el altavoz no va a recibir un watt, sino que va a recibir los 350 watts que me dice el fabricante que puede soportar este altavoz. Y ahí aparece esto de ganancia por potencia. ¿Va a sonar más que 97 decibeles? Por supuesto que sí. Si con un watt me entrega 97, cuando reciba 350 watts, este altavoz va a generar un nivel de 122,4 decibeles. Eso es lo que se llama ganancia por potencia. Y fíjense que si yo hubiera comprado el altavoz del modelo 115B, cuya sensibilidad era 99 a un watt un metro, ustedes prueban cambiar en la planilla, en vez de la sensibilidad 97, voy a poner 99, y vean que me genera un nivel de 124,4 decibeles. Bueno, estas celdas que están a pie de página en la planilla Excel número 3, ¿sí?, son para trabajar un poco con esto de la sensibilidad. Hay una diferencia muy grande cuando yo compro un altavoz. Fíjense lo siguiente, ahí les pido especial atención y ya les subo las planillas y los dejo para... Vamos a ver un poquitito del scouting de ocasiones que tenían inquietud. Fíjense que si yo voy y compro un altavoz barato, normalmente lo barato es así, les muestro. Compro un altavoz donde el vendedor me dice, no, este es un altavoz que soporta 1000 watts. Perfecto, yo lo voy a alimentar con 1000 watts. Pero la sensibilidad es de 87 decibeles. Bien. O sea que voy a anotar acá. Bueno, el vendedor me ofrece un altavoz que soporta 1000 watts antes de destruirse. Y la sensibilidad es de 87 decibeles, un watt, un metro. Bien, me dice, pero tengo otro que es mucho más caro, vale el doble, pero es más chico, me dice. Mira, es de 500 watts. Bien, 500 watts. Pero resulta que la sensibilidad es como la que veíamos recién, de 97 decibeles un watt un metro. El altavoz B es de 500 watts y la sensibilidad es de 97 decibeles a un watt a un metro. Bueno, creo que ya habrán notado cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Por más que el altavoz B sea más caro, es abismal la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no es cierto? El altavoz B, cuando esté trabajando a la mitad de la potencia, o sea, con un consumo menor, o sea que voy a tener que comprar un amplificador más chico,
que me va a salir más barato, y además voy a tener menos consumo del sistema del que estoy colgado, ¿sí? Voy a tener un nivel final mucho más alto que si hubiera comprado el altavoz A, que era de 1000 watts, soportaba hasta una potencia de 1000 watts, con una sensibilidad, perdón, de 87 decibeles. Fíjense que si hubiera comprado el altavoz A, cuyo rendimiento era muy inferior, iba a tener más consumo, más requerimientos de la instalación a donde yo voy a conectar mis amplificadores, y estaba 10 decibeles por debajo del otro altavoz. Si yo quisiera lograr lo que hacía con un altavoz B, con el altavoz A voy a tener que traer como 4 altavoces B A. No sé si me explico. ¿Pueden ver eso, chicos? Sí, sí, sí. Se entiende. Bien. Sí, sí. O sea que es justo, y más que justo, que yo pague 4 veces el altavoz B en relación a lo que vale el altavoz A. Si el altavoz A valía 10, el altavoz B capaz que me saque a 40. Pero esos 40 me van a permitir que con un solo altavoz que lo puedo llevar en el baúl del auto, voy a poder hacer lo que hacía con 4 altavoces A en el armado del sistema. Y no solo eso, voy a tener que llevar solamente un amplificador, no 4 canales de amplificación para los 4 altavoces A, sino un solo canal de amplificación que va a consumir menos, y mi sistema va a tener que ser un sistema normal, porque no voy a tener tanto consumo de corriente en los tableros, ¿sí? Esa es la relación, y sobre todo a la cual debemos prestar atención. Bueno, esto un poco en función de empezar a reconocer los parámetros que vienen indicados en las fichas técnicas de amplificadores, de altavoces, etc. Les voy a subir estas planillas, por más que las tengan, pero para que las puedan identificar, las tengo que cerrar para poder subírselas. Que son las dos planillas que usamos hoy. Les voy a subir este apunte. Déjenme ver si tengo el otro apunte. Y un TP de ruteo que se los voy a dejar para que lo hagan para el próximo martes, no, para el otro martes, tienen 2 semanas. Háganlo tranquilo, recuperen un poco, a ver si se acuerdan cómo usar la app de la CL. Y ya mismo empiezo a subirles las cosas acá, esperen. Un momento. Bien, ¿quién de ustedes, sé que, bueno, vos Javier estás armando sistemas, así que sé que estás metido en el tema. Santiago, vos estás con la iglesia. El resto, relación con sistemas de sonido, ¿han montado algún sistema? La verdad, lo único que me encontré es que en el estudio tenemos dos baffles, o sea, dos parlantes que tienen 500 watts, pero nunca estuve enterado ni de la impedancia ni de nada. Sé que Bien, tenemos una potencia y tal, pero no sé, no la agarré yo. Pero es interesante saber esos datos. Voy a ir estudiándolo. bien. En el mejor de los casos, por ahí si tenés la marca modelo, lo encontrás en internet. Muchas veces los altavoces marca blanca no los tenés, y se pueden deducir, se pueden sacar los datos, pero necesitas tener un osciloscopio y alguna que otra cosita más para poder encontrar. Pero bueno, por eso siempre altavoces con parámetros, ¿sí? Del altavoz suelto para que yo arme la caja, o la caja completa. En general, todo viene con especificaciones. Bien, ahí lo que van a encontrar en el chat es el apunte. Este apunte quiero que lo vayan leyendo. No se agarren de la cabeza la parte de electricidad, simplemente traten de comprender. Hay algunos ejercicios, fíjense. No les voy a pedir esos ejercicios por ahora, de hecho no se los voy a pedir, pero vayan leyendo un poquito y vamos a tomar las cosas más relevantes de ese apunte, que por ahí quiero minimizar un poco la parte eléctrica. Sí quiero que entiendan lo que es la conexión serie paralelo, el tema de la potencia y todo, pero no los quiero torturar con empezar a hacer circuitos equivalentes, etcétera, sino que los quiero llevar directamente a un armado con un software predictivo y un armado manual de un sistema. Ahora les voy a subir el TP que les voy a encargar, que es de ruteo, que esto tiene que ver con la unidad
de ruteo de señal, pero simplemente para poder vincular esto del matrix, para entender que hay subsistemas en un armado, y en este caso el subsistema responde a un front field. Y las planillas Excel, la 3, y la 4. Estas planillas igual la tienen en la carpeta que dice planillas, que están todas, están la de confiltro, longitud de onda, etc. Pero igual se las separo acá para que sepan que estamos usando la 3 y la 4. Como siempre, esto se los vuelvo a copiar ahora al chat de WhatsApp. Tarea solamente para la próxima semana, ¿no? La otra, el ruteo. Vayan leyendo el apunte que acabo de subir. Jueguen un poco con estas planillas, la 3 sobre todo, el tema de potencia, voltaje, corriente, para que vean qué pasa si sube o baja una cosa. Y ahí de a poquito nos vamos a meter un poquitito más técnicos para entender cómo es el armado en sí, manualmente, y luego lo vamos a automatizar o a reducir simplemente con software predictivo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Por mí no. No, por ahora no. No, ninguna por ahora. Bueno, me quedo solamente con aquellos que tengan inquietudes con el trabajo práctico de scouting de locaciones. El resto puede desconectarse, chicos. Nos vemos el próximo martes para los que se desconecten.